Quiero empezar estas palabras ratificando el compromiso de la nación boliviana y su gobierno constitucional con la paz, la democracia y la institucionalidad en toda la región. Bolivia, como muchos países del sur de nuestro continente, recuperó su democracia a inicios de la década de 1980, después de una serie de gobiernos dictatoriales que marcaron una época de terror y dolor en América del Sur. La nación boliviana, con grandes sacrificios, logró defender y mantener esta democracia por casi 40 años. Durante este tiempo, hubieron grandes momentos de tensión y crisis, pero siempre la democracia y la institucionalidad prevalecieron. Lamentablemente, esta misma democracia de la cual nos sentíamos orgullosos los bolivianos fue abruptamente interrumpida el 10 de noviembre de 2019, un día que quedará marcado para siempre en la historia de la infamia, el dolor y el luto de la nación a la cual represento. La interrupción del orden constitucional de la institucionalidad republicana y del Estado de Derecho inauguró un reinado del terror marcado por la persecución política, la supresión de los derechos constitucionales y la depredación de las arcas nacionales en todas las esferas de la administración pública de mi país. Dicho quiebre constitucional también trajo en Bolivia las peores expresiones de racismo, odio y discriminación que seguramente no se daban hace muchos años en nuestra América. 37 personas fallecidas, 861 personas heridas, 1.531 personas detenidas, miles de perseguidos, cientos de exilados y 7 asilados diplomáticos sin salvoconducto acosados durante un año en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, entre los que yo personalmente me encontraba, fue el terrible resultado de lo que vivió Bolivia en un año de terror, del cual solo pudimos salir gracias a la voluntad soberana del pueblo boliviano, que en las elecciones generales del 18 de octubre del año 2020 respaldó al presidente Arce Catacora con el 55% de los votos, superando al segundo candidato, Carlos Mesa Gisbert, quien solamente obtuvo el 28% de los votos. Señor presidente, señores embajadores, el gobierno constitucional de Bolivia el año 2019, con la conciencia limpia y la tranquilidad que solo da el actuar correctamente y cumpliendo la ley, después de un complejo proceso electoral, confió plena e inmediatamente en la Organización de los Estados Americanos y suscribió con la Secretaría General un convenio para la realización de una auditoría electoral. El resultado fue el más nefasto que un país en democracia puede esperar de una institución que se supone es tutelar y garante de la democracia en la región. En un informe preliminar publicado la madrugada del 10 de noviembre del año 2019, informe que no estaba previsto en el convenio y que jamás podía ser publicado antes de ser entregado al mismo Estado, se estableció una serie de supuestas inexistentes irregularidades, lo que inclinó definitivamente la balanza hacia la violencia extrema y la desinstitucionalización de la nación boliviana. Esta situación inesperada generó la renuncia del primer presidente indígena del mundo, el presidente Evo Morales Ayma, quien antes la inminencia del enfrentamiento fratricida que se venía entre bolivianos, no vaciló un solo instante en apartarse de su cargo en aras de la paz y la defensa de la vida. Consecuentemente, el informe preliminar de auditoría abrió las puertas para que el orden constitucional finalmente sea destruido en mi país, con la asunción de una presidenta autonombrada que no estaba en la línea de sucesión constitucional, que violó los procedimientos y preceptos más básicos de la Constitución boliviana, que jamás ni siquiera juró ante nadie y se hizo del poder solamente en base al uso de la fuerza, como lo demuestra esa tristemente célebre imagen de un oficial de las Fuerzas Armadas de la nación de mi país, colocándole los símbolos patrios fuera del Congreso y en una situación extrema donde, reitero, el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia prácticamente fueron suprimidas. En Bolivia, ese mismo 10 de noviembre de 2019, después de conocerse el informe preliminar de auditoría de la organización, fueron los comandantes de las Fuerzas Armadas del Estado y la Policía Boliviana los que, violando el principio general de no deliberación de las instituciones armadas en democracia, sugirieron la renuncia del presidente constitucional, y fueron esas mismas Fuerzas Armadas las que días después cometieron las masacres de Sacaba y Sencata, cegando vidas humanas bolivianas inocentes, vidas de gente humilde. Estos hechos ostensiblemente generaron
un retroceso de más de 40 años y constituyen un antecedente nefasto no solamente para la democracia boliviana, sino para todas las democracias de la región. Señor presidente, señores embajadores, estimados representantes, meses después de estos hechos, se conocería más de media docena de informes independientes y académicos, principalmente de universidades norteamericanas, que ilustraron sobre las terribles falsedades e incoherencias de los informes preliminar y definitivo de la Comisión de Auditoría Electoral de la organización, que fueron defendidos ante ustedes y en este mismo espacio vehementemente por el secretario general una vez producido en Bolivia el golpe de Estado y el derrocamiento del orden constitucional. Esta situación guarda estricta coherencia con el hecho de que en Bolivia el gobierno de facto, que sojuzgó y sometió humillantemente a la justicia y a los órganos de investigación del Estado, no haya podido demostrar en un año entero el más mínimo indicio de un supuesto fraude electoral que solo existió en la mente de algunos políticos y personas interesadas en fines oscuros, mezquinos y sectarios, y que al final fue usado solamente como una excusa para derrocar un gobierno legítimo, un gobierno constitucional. Derrocamiento que ahora sabemos, por las últimas revelaciones que se han dado esta semana, contó además con una amplia cooperación de otros gobiernos conservadores, tal cual también ocurriera hace más de 40 años con el tristemente célebre denominado Plan Cóndor. Por todo ello, señor presidente, distinguidos colegas embajadores y representantes que hacen a nuestra organización, a tiempo de presentarme ante ustedes y ponernos a su disposición, saludarlos, tengo a bien dejar presente el mensaje del gobierno y del pueblo boliviano de buscar en esta instancia el necesario esclarecimiento de los hechos, sin ningún afán de venganza, ni odio, ni intención de causar daño a nadie, solamente por respeto y consideración a la vida humana, que es en última instancia la razón de ser de la existencia de los estados y por lo tanto la razón de ser de la existencia de esta organización. La Organización de Estados Americanos representa quizá la instancia más antigua de integración de los pueblos del mundo. El sistema interamericano fue concebido como una agrupación de estados libres y soberanos para que en base al respeto a la ideología y a la libertad de pensamiento de cada uno de ellos, se ayude mutuamente para lograr el bienestar de sus pueblos a través de la democracia, la igualdad económica y la solidaridad. La Organización de Estados Americanos siempre debe ser concebida como una institución de los estados, que trabaja con los estados para beneficio de los pueblos de nuestra América, a través de una relación respetuosa y armónica con los gobiernos nacionales legalmente constituidos. Ni la Secretaría General de la organización, ni ninguna otra instancia de la organización debe ser concebida jamás como una entidad autónoma que trabaja de acuerdo a decisiones unilaterales, preferencias e ideologías determinadas, y mucho menos abrir las puertas a grupos espurios que no representan a nadie y que siguen buscando violencia y destrucción en nuestros pueblos. Señor presidente, señores embajadores, agradeciéndoles su tolerancia, permítame cerrar estas palabras invocándoles su ayuda para que esos grandes valores de la humanidad, cuales son la verdad y la justicia, finalmente sean hallados en el caso boliviano, para así cerrar las heridas que aún tiene la nación a la cual dignamente represento, y para que nunca más ningún otro país de nuestra América tenga que sufrir la tragedia que sufrió Bolivia. Invoco de ustedes la voluntad de reconstruir bajo los principios sanos y nobles el espíritu con el que fue formada esta noble organización, a la que, como usted mencionaba, señor presidente, yo he tenido el honor de pertenecer a través de 2 gestiones en el Tribunal Administrativo y que hoy formo parte de representación de mi país, la nación boliviana, una nación diferente, una nación que ha despertado en este siglo, a principios de este siglo, de la mano del primer presidente indígena del mundo y que ha escrito otra historia diferente. Nos motiva en esta ocasión el deseo de trabajar, de construir y desarrollar la organización. Agradezco sus palabras, agradezco su bienvenida, señor presidente, pero sobre todo nos motiva la idea fundamental de rescatar la memoria, la verdad y la justicia, reitero una vez más, de lo que ha ocurrido en Bolivia, para que sea un antecedente que evite que esta situación se repita en otros países de nuestra querida América. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señores embajadores, y estamos a sus órdenes para seguir trabajando y construir este organismo de integración en la lógica de construir mejores días para nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente.